Cada vez que veo a Feijóo hablar de Begoña Gómez, pues digo, aquí no hay líder. No me extraña que odien tanto a Zapatero. Porque no es ni crítica legítima ni un desprecio evidente, no, es odio directamente. Un odio de la derecha y de la extrema derecha hacia el expresidente Zapatero al que no soportan, y no me extraña. Porque cada vez que abre la boca o hace acto de presencia, pues las caretas de algunos van cayendo. ¿Qué es lo último que ha pasado? Pues que se han presentado unos cuantos energúmenos de Vox en el Parlamento Europeo. ¿Por qué? Porque ahí estaba Zapatero en un evento, en una entrevista, y han empezado a literalmente gritarle detrás de su espalda. Como auténticos gañanes, como bonobos en celo, siendo realmente eurodiputados, porque aquí vais a ver, está Jorge Buxadé, está Hermann Tertsch, lo lograron sacar del bar del Europarlamento para hacer esta ridícula performance, y está todo lleno de asesores de Vox que se dedican, o más bien dedican nuestros impuestos, que les pagan sus salarios, a básicamente hacer esta performance ridícula que vais a ver a continuación. Aquí tenéis a Buxadé sacando un cartel. Recordemos que es eurodiputado, nivelazo de un eurodiputado. Y ahora vais a escuchar las cosas que empiezan a decir, los gritos que empiezan a proferir. Aquí está Hermann Tertsch, que como os decía, haced una fotografía. Haced una fotografía, porque esto no se repetirá muchas más veces, quiero decir, lo de verle no diciendo una gilipollez, en este caso simplemente la sostiene, o fuera de su espacio de seguridad, que ya hemos dicho cuál es, y que no voy a volver a repetir, pero lo sabéis. Y ahora es cuando empiezan los gritos. ¡Zapatero, huye! ¡Asesino! ¡200 muertos para llegar al poder! Habéis escuchado bien, le han dicho 200 muertos para llegar al poder. Ahora vamos a escuchar una entrevista que le ha hecho que le ha hecho Héctor de Miguel en hora 20 y pico la cadena SER a Zapatero, en la que ha dicho unas cuantas buenas cosas, pero simplemente para ver el nivel de la crítica a Zapatero, simplemente hay que escuchar. No, esta gente simplemente hablando pues se deslegitima a sí misma, pero acabáis de escuchar bien, diciendo 200 muertos para llegar al poder. Esto es, lo sabéis, el bulo más grande que se ha producido en la historia de España, y mira que hay buena competencia, pero tal vez es el más doloroso, y es el de que Zapatero llegó al poder, como decían desde el Partido Popular, subido en los trenes de Atocha. Es decir, el bulo que realmente alimentaron ellos cuando perdieron las elecciones, cuando José María Aznar perdió las elecciones, después de habernos metido en una guerra en Irak, mintiéndonos diciendo que había armas de destrucción masiva y sufriendo las dolorosas consecuencias en nuestro propio país. Bueno, pues se inventaron que había sido ETA y continuaron con aquella teoría de la conspiración publicada en las páginas, en las portadas del Mundo y narrada en la cadena COPE por Federico Jiménez Los Santos, tanta otra gentuza que no le importó lo más mínimo mentir con el dolor que en ese momento inundaba nuestro país para intentar, pues como siempre hacen, hacer política de las desgracias. Bueno, pues ahí siguen, en 2024, que siguen con ese bulo y gritándole a Zapatero 200 muertos para llegar al poder, siguiendo con esa teoría de la conspiración de las más lamentables que se han visto jamás en la historia de nuestro país, y completamente desacreditada, por otro lado. Reconocido incluso por aquellos que en un primer momento apoyaron la teoría de la conspiración, pero bueno, que les da exactamente lo mismo. Así es la extrema derecha, y como os decía, es odio. No es crítica legítima, no es desprecio, es literalmente odio. Bueno, mejor que sigan ahí, también os digo. Mejor que sigan odiando y profiriendo este tipo de gritos de energúmeno antes que dentro de la Moncloa gobernando este país, que es lo que les habría permitido sí o sí Feijóo. Iros a la cueva todos, hombre, que solo salís para estas tonterías. Iros a la cueva todos. Este tipo no sé si es un diputado o es un asesor. Yo creo que será un asesor de Vox, y les está diciendo, iros a la cueva. A ducharos. Que solo salís para este tipo de cosas. Pero ¿cómo que para este tipo de cosas? Pero si los que han salido a gritar y a interrumpir una entrevista que estaba produciéndose a Zapatero han sido ellos, que han salido literalmente de su cueva, de la fachocueva. Le contesta, en la cueva estás tú, Neandertal. Hombre, pues sí, literalmente, en la cueva están ellos. No sabéis hacer otra cosa que estar en la cueva. No salís para recibir asesinos. Vete a la puta cueva, Charo. Bueno, y van profiriendo gritos de Maduro y demás. Ahora vamos a hablar del tema de Maduro, porque lo ha explicado también en la entrevista esta. Ya veis que el nivel es jodidamente lamentable. Aquí otro vídeo que comparte Europa Press. Vox increpa a Zapatero al grito de asesino e intenta boicotear su intervención en la Eurocámara. Viva España, viva Venezuela y viva la libertad. Aquí tenéis a Jorge Buxadé,
uno de los que se ha hecho con el poder en el partido, o en Vox, después de cargarse a pues, todo el ala un poco más neoliberal del partido, pues han quedado simplemente los que son más admiradores de José Antonio Primo de Rivera, pero mezclado con un conservadurismo rancio extraño. O sea, ideológicamente son curiosos esta gente. Lo que les está claro también es que son unos completos inútiles en lo electoral. O sea, en las últimas elecciones perdieron 700.000 votos y 19 escaños. Después dicen, Sánchez quiere clausurar la democracia. No, clausurar la democracia queréis vosotros por dos cuestiones básicas. La primera, porque cada vez que tenéis oportunidad, Maduro. vais ahí a decir, como dijisteis en el Congreso de los Diputados el otro día, que el franquismo fue una etapa de progreso y de reconciliación nacional. Es decir, que os encantaría volver a una etapa como aquella. Y en segundo lugar, porque cada vez que hay elecciones, pues perdéis más diputados, como ocurrió en las elecciones del 23J. Que no es que les fuese demasiado bien. Bueno, pues ahora tenemos aquí al señor Jorge Buxadé como peleándose con la seguridad del Europarlamento, que le está empujando y diciendo, no pasas por aquí. Mientras intenta colarse de una manera bastante ridícula. Esto, el gen español de la hombría, bueno, pues no, en este caso no aplica al señor Buxadé, seguramente. Voz de pito, testosterona más bien escasa y una altura poco considerable, os lo digo, porque no es que a mí me importe mucho eso, la verdad. Creo que las personas se definen por otras cosas. Pero estos que están todo el día diciendo por ahí, no, que sois unos medio metros, afeminados, no sé qué. Bueno, pues más bien esas definiciones aplican con vosotros. Asesor de asesino. Que a mí no me vais a generar ningún complejo con ese asunto, pero que cada 2x3 es verdad que los comentarios pues te llegan este tipo de cosas, ¿no? Medio metro. ¿Eso es a lo que te dedicas? Asesorar asesinos. Bueno, pues en fin, tampoco creo que haya que añadir mucho más sobre este tipo. Un tanto ridícula la imagen, si me permitís. Zapatero, colaborador y amigo de terrorismo. Bueno, en fin, no sé qué está poniendo ahí. Vamos con lo que os decía, con la entrevista en hora 20 y pico con Héctor de Miguel. Quiero empezar con este corte del principio y después vamos avanzando con alguna selección de alguna de las partes. Os recomiendo que vayáis a ver la entrevista completa en hora 20 y pico, si os gustan las partes que os voy a poner, que os voy a seleccionar. Es decir, cada vez que veo a Feijóo hablar de Begoña Gómez, pues digo, aquí no hay líder. Es que no puede ser. De verdad. Es que no puede ser. Porque, oiga, usted no puede. Es tan delicado. A mí me produce a veces me produce un pudor escucharlo, ¿no? Porque, oiga, porque en el fondo, ¿de qué se la acusa a Begoña Gómez? De dos cosas. De trabajar y de ser la mujer del presidente del gobierno. Esos son los dos hechos objetivos sobre los que se la ha denunciado. Sí, probados desde luego. Ah, sí. Y luego, y al hermano igual. O sea, el hermano de trabajar, es músico, director de música, trabajar y ser el hermano de... Y luego vemos las actuaciones, las denuncias, las investigaciones que se hacen y siempre pasa en una investigación penal. Cuando es como los coches de choque, ¿eh? Van de un lado para otro. Los coches de choque, sí. Uh-huh. Ah, que si no iba a trabajar. Ah, sí, iba a trabajar. Ah, que si se enriqueció. Ah, no, si el patrimonio no se ha enriquecido. Ah, que el software. Ah, que no sé qué. Cada vez una cosa. Como los coches de choque. Uh-huh. Eso es cuando ahí no hay nada. ¿Eh? Y por tanto, sí, me parece que se ha dado un salto cualitativo. Ojalá esto sirva de lección. Yo creo que la mejor lección es que, bueno, por supuesto que se sustancie judicialmente y hay que esperar a los trámites, los momentos y tal, pero además luego políticamente que se haga una reflexión. Yo creo que quienes han volcado tanto ataque a la familia del presidente del gobierno, ojalá se den cuenta en su día, uno, que no les va a servir porque tenemos una democracia y una ciudadanía mucho más consciente y madura, y dos, que cuando miren para atrás y se vean. Cuando miren para atrás y se vean. O es más, cuando estén viendo ahora, cuando se vean ahora mismo al espejo, a mí ya se me caería la cara de vergüenza. De hecho, ayer en la sesión de control el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, advertía de una cosa, que esto es un dato objetivo. Dice, de las más de 20 preguntas parlamentarias que me ha realizado usted, señor Feijóo, a lo largo de los últimos 2 años y pico, cuando era senador y ahora que ya es diputado. Bueno, era senador porque lo sustituyó a Pablo Casado, pero claro, no era diputado Feijóo, lo tuvieron que hacer senador para poder confrontar con Pedro Sánchez. Bueno, pues desde entonces, de las 20 preguntas, ni una pregunta ha sido sobre sanidad, sobre educación, sobre empleo, sobre economía. Todo, absolutamente todo, por parte de este tipo que decía que venía a ser moderado y a hablar de las cosas que le importan a la gente, han sido preguntas zafias sobre España se rompe, la amnistía, el hermano, Begoña Gómez,
Ábalos, Delcy Rodríguez, o sea, todo este tipo de cosas. O sea, que está muy bien, oye, que son muy entretenidas. Y aquí llenamos horas y horas de tertulias, de vídeos en YouTube. Yo también contesto, Zapatero interviene, vemos un vídeo de alguien de Vox diciendo una tontería. Oye, lo de siempre. Pero eso a los españoles, ¿en qué les importa? Bueno, pues en nada, porque no hablan de las cosas importantes. Por eso digo, cuando se va en el pasado, sí, tienes razón Zapatero. Pero también cuando se estén viendo ahora en el maldito presente. Narices, en el maldito presente. Que ya da bastante vergüencita lo que están haciendo. Vamos a escuchar qué es lo que opina Zapatero sobre esta como nueva segunda vida pública, ¿no?, que está teniendo, que de repente aparece en todos los lados, va a todos los mítines, se ha echado a la espalda el mismo, pues, gran cantidad de campañas recientemente, sobre todo la de las generales, que, bueno, pues les salió francamente bien, tanto que han conseguido revalidar el gobierno. Vamos a escucharlo. ¿Por qué? ¿Por qué está haciendo esto? Sí, tenemos unos cortes que se repiten muchísimo y de un tiempo a esta parte te has convertido en la principal estrella del PSOE, en el cabeza de cartel, ¿no? ¿Esto cómo lo llevas? Pues lo llevo bien. Debo decir que en efecto esto me ha pasado de estar muy presente y muy, en fin, tener que hacer muchas comparecencias y ser reclamado para muchos actos desde las elecciones generales del 23 de julio. Sí, exactamente. Que debo decir que sí, que fue un momento en el que tomé la decisión de participar activamente, porque ver la hipótesis de un gobierno con Vox, primero estéticamente, luego conceptualmente, luego políticamente, me parecía para este país no es así, no es así esta sociedad. Entonces ahí participé activamente y eso me ha llevado, como siempre, ¿no?, una cadena de intervenciones, y sobre todo por una cosa que me parece evidente, y es que, uno, yo pues me debo al Partido Socialista. El Partido Socialista me hizo presidente del gobierno y estaría bueno que yo le apoyara. Y segundo, que es que... Bueno, ahí está Felipe González. Ahí está Felipe González. Este país tiene una situación extraordinariamente positiva y sobresaliente. Y este gobierno de coalición progresista ha hecho cosas que no ha hecho ningún gobierno, incluido el mío, en políticas sociales y en el rumbo que este país lleva. Y por tanto lo defiendo con la convicción más absoluta. Lo defiendo casi tanto más que fuera mi gobierno. Sí, sí, a veces da esa sensación. Sí, además es más fácil, ¿sabes? Porque, claro, estando desde fuera. Claro. Siempre es mejor defender a otros que a uno mismo, aunque sea por pudor, ¿no? Acabamos de ir a Puigdemont pedir que Sánchez se someta a una cuestión de confianza. Los presupuestos siguen estando en el aire. Cuesta mucho sacar leyes adelante por el Congreso está compuesto como está compuesto. ¿Crees que el gobierno va a agotar la legislatura? Sí, lo pienso. Hay que hacer un esfuerzo porque hay que contar con varias fuerzas políticas para ir sacando los grandes temas, pero yo creo que como la voluntad política es lo que cuenta al final, lo último, más allá de las vicisitudes, esa voluntad política yo la percibo y creo que sí, que va a acabar la legislatura. Gracias al PNV. Mire, las fuerzas políticas democráticas en este país tradicionales, ¿no?, como Junts, que es una digamos nueva versión muy distinta de Convergencia. El PNV es un partidazo con gran historia, o por supuesto las fuerzas a la izquierda. Uno, saben que la alternativa es una alternativa trampista mileiste, con esto es una cosa. Y dos, el desempeño del país, los datos objetivos de la evolución social, económica de las políticas son claramente muy favorables, son sobresalientes. Hay algún dato que, como claro, estamos todo el día viendo, enseñando a todo el mundo a ser abogado, fiscal, juez, porque esto es lo que parece, ¿no? Que estamos... Es del único que se habla. Fíjese, total. El último año, España es el segundo país donde más han subido el salario medio contenido por inflación, después de Suecia, ¿no? Bueno, pero de esto evidentemente pues no se habla ni de empleo ni de absolutamente nada. ¿Por qué? Bueno, pues porque prefieren hablar evidentemente de cosas que suenen mal, y por eso se inventan que España se rompe, y por eso sacan temas de Begoña, etcétera, etcétera. Lo que decíamos antes, básicamente. Ahora, es verdad que en el último tiempo, fundamentalmente con la ley de amnistía y con ese famoso concepto que emergió en nuestro debate público, el lawfare, yo he visto pues una cierta, en algunos sectores, una cierta sensibilidad de la justicia que me preocupa. Yo espero que esto sea coyuntural, espero que sea reducido y espero que afortunadamente, como nuestro sistema tiene checks and balance, también en la justicia, hay tribunales superiores, luego está el Tribunal Constitucional. Está siendo muy correcto, porque a ver, también entiendo su posición. Un expresidente del gobierno tampoco puede entrar de aquí a decir, no, lawfare y todo es una mierda. Bueno,
tiene que ser comedido. Y además Zapatero, por mucho que después lo pinten de otra manera, esos energúmenos que estaban gritando y lanzando acusaciones gravísimas antes, es un tipo que es bastante moderado, ¿eh? O sea que después es que algunos alucinan, de verdad. Ven en Zapatero la encarnación del fantasma del comunismo que recorre Europa y realmente es un tipo sensato, que dice cosas sensatas y que nunca pone una palabra más alta que la siguiente. Bueno, yo creo que es muy importante el papel que haga el Tribunal Supremo. Debemos de confiar el papel que haga el Tribunal Supremo en la resolución de estos casos que ahora, pues sí, evidencian que, o al menos hay gente que está esperando que la justicia pues solucione o llegue al lugar que no pueden llegar la mayoría parlamentaria. Exacto. ¿A que ahí está. Frente a esto? No tenga ninguna duda. Ya, pero bueno, eso es... pero esto me lleva a otra pregunta, que es... Ahí está, ahí sí que lo ha dicho, al final sí que lo ha dicho claro. Que hay gente que está deseando que lo que no consiguen, lo traduzco de una manera distinta, lo que no se consigue en las urnas, que se consiga con las togas. Que lo que no se consigue con el voto de los españoles se consiga con el voto de los jueces. Que lo que no consigue la mayoría de españoles votando en las urnas, que votan una cosa distinta porque no quieren ni en pintura al Partido Popular y a Vox, sobre todo a Vox, pues que entonces te lo decían 4 personas togadas que evidentemente tienen una ideología muy conservadora. Es lo que hay. Viajas por el mundo, te das cuenta mucho más de esto, ¿no? Este problema que se resume así. Tenemos en Europa escuelas que no tienen niños y en África niños que no tienen escuelas. Es decir, este divorcio en el mundo, esta brecha tan salvaje, esto tiene que tener una solución. Y la solución, si queremos mantener nuestro nivel de vida, nuestra riqueza, nuestra potencia, pues tenemos que tener población. La mitad del crecimiento económico de España es gracias a la inmigración. Entonces, si hay algo que me revuelve las tripas, las meninges y todo, es esos discursos baratos, demagógicos, que excitan lo peor del ser humano, ¿no? Que es tener una aversión a la inmigración, situar a los inmigrantes ilegales como que es lo peor. Mire, yo lo he dicho estos días varias veces, me revuelve todo escuchar a Elon Musk, que es el hombre más rico del mundo, atacar, combatir y denostar a los inmigrantes, que son los más pobres de la tierra. Es decir, cuando alguien me pregunta a algún adolescente, ¿merece la pena la política? Sí, para combatir con esto. Es decir, cuando ves lo que pasa en la frontera de Estados Unidos, a mí me ha desagradado mucho ver a los demócratas incluso y a los republicanos compitiendo a ver quién echa más, quién deporta más inmigrantes, ¿no? Quién hace el muro más grande, ¿no? ¿Y quién hace los trabajos difíciles? Sí. O es que no les queremos ver haciendo los trabajos difíciles, solo, ¿no? O es que no queremos acordarnos de los españoles que viajaban en esos barcos. No eran cayucos, eran otro tipo de barcos. En la España de la tristeza, de la miseria, del franquismo, esa que algunos añoran ahora, que iban a Venezuela en esos barcos, barcos ilegales, y llegaban allí y les acogían. Y lo añora gente muy joven, eso. Gente que no tiene ni idea de lo que, por supuesto, ni lo ha vivido, pero es una especie de nueva rebeldía. A mí me parece patético. Sí, lo es, pero... O sea, porque ser rebelde de los peores momentos, para reivindicar los peores momentos de la historia de tu país, es patético. No tiene nada de rebelde eso. Es decir, bueno... ¿Y quién se crea de verdad rebelde por reivindicar el franquismo y decir que fue una etapa de progreso? Pues tiene un auténtico problema, sí, patético. La ignorancia es fácil de prender y desde luego ese instinto de... Porque, vamos a ver, claro, ¿no? Los cambios, que la política y la historia es cambio, las reformas, los avances, las mejoras, vienen habitualmente de la izquierda. Que es donde se sitúa siempre una aspiración mayor, la negación de una discriminación, la ambición por la igualdad. El feminismo ha colaborado mucho a esto, pero bueno, yo pienso en España. Hombre, yo a la derecha le agradezco que en la transición abrazara la democracia, y se lo agradezco. No, le costó, ¿eh? Bueno, pero ya está. Le costó. Y luego quitó la Emilia Aznar, lo reconozco, positivo. Con él entramos en el euro, positivo. 2 cosas he reconocido a la derecha. Oiga, ellos nunca reconocerán nada, y menos a mí, claro. Pero, en fin, lo cierto es que si uno mira el estado del bienestar, la sanidad pública, la educación hasta los 16 años gratuita, la dependencia, los pilares del Estado social, las libertades, los derechos civiles, el divorcio, la interrupción voluntaria del embarazo, el matrimonio igualitario, todos impulsados por movimientos progresistas.
eso que les molesta tanto de la izquierda, ¿no? Pues sí, la izquierda. El problema es que la izquierda, si se viene abajo, si se deja intimidar, si se arruga, deja de ser izquierda y pierde. Ya. Vamos a cambiar. Bueno, pues muy interesante esta entrevista, y escuchando aquí a Zapatero, pues entendemos mejor, ¿no?, lo que os decía al principio, por qué le odian tanto. Porque es una de las voces actualmente más claras y sobre todo más autorizadas, y sobre todo que contrastan mejor con aquellas voces que tanto les gustan, que tanto además divulgan, como la de Felipe González, que de socialista o de izquierda pues le queda más bien poquito. Pues aquí hay un expresidente que ha aceptado su papel de expresidente de manera deportiva, trabajando para empujar no solamente a su partido, sino a las ideas que él considera justas. Cuando ha tenido que defender a Irene Montero, la ha defendido. Cuando ha tenido que defender a Yolanda Díaz, la ha defendido. Cuando ha tenido que defender sus ideas, las ha defendido. Y no simplemente una persona que vive enfadada con todo el mundo, que no sea aquel mundo que formó parte de su gobierno, como le pasa a Felipe González. El que contraste es tremendo. Y por eso Felipe González odia tanto a Zapatero. Porque es como el reflejo de un expresidente socialista que sí ha hecho las cosas bien después de ser presidente socialista. De hecho, seguramente a Zapatero le quieran bastante más ahora que ha dejado de ser presidente, antes que en el momento en el que lo fue, que recordemos que se le hizo un 15M a Zapatero en los últimos momentos de su mandato. Si os ha gustado esta entrevista, insisto, la tenéis completa en hora 20 y pico en su canal de YouTube. Entrevista a José Luis Rodríguez Zapatero por parte de Héctor de Miguel. Os la recomiendo que la vayáis a escuchar entera. Dura 1 hora y 40 minutos, es larga, es extensa. Y hasta aquí el vídeo de hoy, viendo pues a los energúmenos del principio, el momento zoo que ha habido en el Parlamento Europeo, y después una interesante entrevista a José Luis Rodríguez Zapatero. Me gustaría leeros los comentarios, a ver qué opináis sobre lo primero, sobre todo, y también sobre las respuestas que ha dado la segunda parte. Si os ha gustado el vídeo, suscribíos, dejad vuestro comentario y vuestro like, y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.